sobre la derivada de 5x al cubo, que es 3 por 5, 15x al cuadrado. Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 7.5 correspondiente a formas indeterminadas y reglas del L'Hopital. En el primer ejercicio, el ejercicio 20, nos piden que utilicemos la regla del L'Hopital para determinar los límites. Entonces, en este caso, primero vamos a identificar si es posible aplicar la regla del L'Hopital. Tenemos el límite, ¿sí? Tenemos el límite cuando x tiende a 1 en x menos 1 sobre logaritmo de x menos seno de pi por x. Entonces, en el numerador tenemos 1 menos 1, esto tiende a 0, ¿sí? Y en el denominador tenemos logaritmo de 1, que es 0, y seno de 0, que es 0 también. Entonces, esto es de la forma 0 sobre 0 y podemos aplicar L'Hopital. Entonces, esto va a ser igual, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. En el numerador nos queda un 1 y en el denominador nos queda la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, menos la derivada del seno, que es coseno de pi por x, por la derivada del argumento, que la derivada de pi por x es pi, que queda multiplicando ahí. Entonces, en este caso, ahora analizamos si podemos tomar directamente el límite. En el numerador ya nos queda un 1, en el denominador cuando x tiende a 1, esto tiende a 1, y el coseno de pi por 1, que sería el coseno de pi, es menos 1. Entonces nos queda 1 en el numerador y en el denominador nos queda 1 menos pi por menos 1 más pi. Con eso concluye el ejercicio 20, en el que calculamos el límite cuando x tiende a 1, aplicamos una vez L'Hopital y obtuvimos que el límite es igual a 1 sobre 1 más pi. En el ejercicio siguiente, en el ejercicio 46, tenemos la misma consigna, tenemos que calcular el límite usando L'Hopital. Entonces analizamos. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado por e a la menos x. Entonces analizamos qué es lo que pasa con esto y tenemos que x, si x tiende a infinito, x al cuadrado tiende a infinito, y si x tiende a infinito, menos x tiende a menos infinito y e a la menos, x cuadrado tiende a infinito. Y vamos de nuevo porque dije algo que no era. Si x tiende a infinito, x al cuadrado tiende a infinito. Y si x tiende a infinito, menos x tiende a menos infinito y e a la menos infinito, esto tiende a 0. Entonces, en este caso tenemos una indeterminación de la forma infinito por 0, ¿sí? A la cual no le podemos aplicar L'Hopital. Pero sabemos que para este tipo de indeterminaciones podemos modificarlas y pasar uno de los productos al denominador. Entonces, dependiendo de cuál pasemos, si pasamos el x al cuadrado, abajo nos va a quedar algo de la forma 0 sobre 0, y si pasamos la exponencial abajo, nos va a quedar algo de la forma infinito dividido infinito. ¿Cuál vamos a pasar abajo? Bueno, eso va a depender de cada tipo de ejercicio. Y vamos a tratar de que lo que nos quede para derivar después en cada una de las indeterminaciones sea algo fácil de derivar y que me simplifique el límite y no lo complique. Entonces ahora, en este caso, como tenemos una exponencial negativa y arriba tenemos un x al cuadrado,
va a ser más fácil dejar al x al cuadrado así como está y pasar la exponencial abajo. Entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado, como la exponencial es negativa, cuando la paso abajo me queda positiva. Y esto va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre e a la x. En ese caso ahora si x tiende a infinito, x al cuadrado tiende a infinito y e a la x también tiende a infinito. Entonces ahora sí estamos en algo de la forma en la que con las hipótesis en las que podemos aplicar L'Hopital. Entonces ahora sí, aplicamos L'Hopital y hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de x al cuadrado, que es 2x, sobre la derivada de e a la x, que es e a la x. Si queremos calcular el límite ahora, de nuevo, esto tiende a infinito, e a la x tiende a infinito, de nuevo podemos aplicar L'Hopital. Nos queda límite cuando x tiende a infinito, la derivada del numerador es 2 sobre la derivada del denominador, que es e a la x, y volvemos a analizar a dónde tiende esto. En el numerador ya nos quedó una constante, entonces ya así como está el L'Hopital no lo vamos a poder aplicar. Tenemos en el numerador una constante dividido a algo que tiende a infinito, entonces sabemos que esto tiende a 0. Concluimos entonces el ejercicio 46 en el que tuvimos que aplicar, primero teníamos algo de la forma indeterminada, infinito por 0, no podíamos aplicar L'Hopital, lo reescribimos para que nos quede algo de la forma infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital, nos seguía quedando algo de la forma infinito sobre infinito, volvimos a aplicar L'Hopital, ¿sí? Acá volvimos a aplicar L'Hopital y obtuvimos algo ahora sí de la forma constante sobre infinito que me dio 0. Pasamos al ejercicio 58. En este ejercicio, el enunciado nos dice simplemente que calculemos el límite. En este límite tenemos otro tipo de indeterminación. Fíjense, tenemos límite cuando x tiende a 0 y tenemos e a la x más x elevado a la 1 sobre x. Entonces, si queremos ver cómo se comporta este límite, tenemos, si la x tiende a 0, e a la x, esto tiende a 1, la x tiende a 0 y 1 sobre x tiende a infinito. A más o menos infinito dependiendo de si la x tiende a 0 por derecha o por izquierda. Entonces, esto tiene la forma de la indeterminación 1 elevado a la infinito, ¿sí? Entonces, así como está, necesitamos salvar esa indeterminación, pero no vamos a poder aplicar L'Hopital. Entonces, lo que podemos hacer es la estrategia que usamos cuando tenemos potencias y tenemos una indeterminación que implica potencia. Lo que queremos hacer es tratar de alguna forma de bajar este exponente. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, supongamos que el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más x elevado a la 1 sobre x existe y vamos a decir que se llama L. Entonces, como sabemos que e a la x más x, para x tendiendo a 0, esto me va a dar, si estoy en un intervalo en el menos 1, 1, esto va a ser, el denominador va a ser algo positivo. Y lo que vamos a hacer es, entonces, podemos aplicar logaritmos, ¿sí? Porque esto que tenemos acá va a ser, en un entorno del 0, va a ser positivo. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo de e a la x más x a la 1 sobre x. Y esto va a ser igual al logaritmo de L. Lo que hicimos fue aplicar logaritmo a la ecuación, ¿sí? Y podemos intercambiar el límite con el logaritmo, por lo que charlamos en el video anterior, porque el logaritmo es una función continua en todo su dominio. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno,
podemos bajar la potencia porque esa es una de las propiedades del logaritmo y por eso aplicamos logaritmo. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por el logaritmo de e a la x más x, esto va a ser igual al logaritmo de L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de calcular este logaritmo y sabemos que el resultado ahora va a ser el logaritmo de L, ¿sí? Teniendo en cuenta que L en realidad es el número que estamos buscando. Entonces vamos a calcular ese límite aparte. Vamos a hacer límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por el logaritmo de e a la x más x. En este caso, si analizamos qué forma tiene esto, decimos x tiende a 0, entonces esto tiende a infinito y e a la x más x, cuando x tiende a 0, dijimos que tiende a 1, el logaritmo de algo que tiende a 1 tiende a 0. ¿Sí? Entonces tenemos, si lo vemos de esta forma, algo de la forma infinito por 0. ¿Sí? No podemos aplicar L'Hopital así como está. Pero ¿qué pasa? Podemos pensarlo, podemos reescribir esto, considerando que el x está en el denominador, no como un producto, sino como un cociente, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar es a esto sobre x, directamente, no como un producto, sino como un cociente. Entonces, el logaritmo arriba de algo que tiende a 1, esto tiende a 0, y abajo, cuando x tiende a 0, x tiende a 0. Entonces ahí sí podríamos aplicar L'Hopital. Entonces lo que vamos a hacer ahora, tenemos algo de la forma 0 sobre 0, vamos a aplicar L'Hopital. Entonces ahora nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del logaritmo es 1 sobre e a la x más x, 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento que sería e a la x más 1, sobre la derivada de x que es 1. Entonces el límite que queremos calcular ahora es el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más 1 sobre e a la x más x, ¿sí? Y ahora, si queremos calcular este límite, cuando x tiende a 0, ¿qué pasa? E a la x, esto tiende a 1, e a la 0 tiende a 1, e a la 0 tiende a 1, esto tiende a 0. Entonces en el numerador me queda 1 más 1, 2 sobre 1, ¿sí? Este límite, que es el que estábamos buscando luego de aplicar logaritmo, me dio 2, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? A que calculamos este límite y me dio 2. Entonces tenemos que el logaritmo de L es igual a 2. ¿Cómo ahora calculamos el valor de L? Bueno, podemos elevar ambos lados de la igualdad a la exponencial. Podemos tomar la exponencial y elevarlo a esa potencia. Entonces sabemos que e a la logaritmo de L va a ser igual a e a la 2. Pero e a la logaritmo de L es en realidad L, que es el valor que estábamos buscando. Entonces, ¿a qué llegamos? A que supusimos, ¿sí?, que el límite que estamos buscando existe y es igual a L. Le aplicamos logaritmo, calculamos el límite al que le aplicamos el logaritmo, nos dio 2, eso era igual al logaritmo de L, y después, teniendo ese dato, que el logaritmo de L es igual a 2, llegamos a que L es en realidad e a la 2. Y por lo tanto, calculamos el límite que estamos buscando en el ejercicio 58. Pasamos entonces al ejercicio siguiente, el ejercicio 74. En este ejercicio, el libro nos dice: la regla de L'Hopital no ayuda con los límites de los ejercicios 67 a 74. Inténtelo, solo se quedará en ciclos. Determine los límites de alguna otra forma. Entonces, por un lado, me está diciendo que L'Hopital no va a funcionar. Pero lo primero que vamos a hacer es escribir el límite y ver qué es lo que me da, ¿sí? Tengo el límite cuando x tiende a 0 por derecha de
de x sobre e a la menos 1 sobre x. Entonces, si x tiende a 0, en el numerador tiende a 0 y en el denominador tenemos la exponencial, ¿sí?, con su exponente que es menos 1 sobre x. Si x tiende a 0 por derecha, menos 1 sobre algo que tiende a 0 por derecha es algo que tiende a infinito, y con el menos de adelante me queda menos infinito. Entonces e a la menos infinito también tiende a 0, ¿sí? Entonces tenemos algo de la forma 0 sobre 0. Lo que me está diciendo el ejercicio es que aunque pruebe a aplicar L'Hopital, no me va a ayudar. Voy a llegar siempre a lo mismo. Podemos probar una vez, si queremos, aplicar L'Hopital o un par de veces. Van a ver que tenemos límite, que no va a funcionar. Cuando x tiende a 0 por derecha, la derivada de x es 1. La derivada de e a la menos 1 sobre x es e a la menos 1 sobre x por la derivada de menos 1 sobre x, que es 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Ese x cuadrado lo puedo pasar arriba, me queda límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuadrado sobre e a la menos 1 sobre x, y de nuevo tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Voy a seguir derivando y esto va a seguir pasando y va a aumentar el valor que me quede, la x que me quede en el exponente. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de reescribirlo de otra forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como tenemos algo de la forma 0 sobre 0, podemos tratar, esta indeterminación no la vamos a salvar haciendo una modificación sencilla, nos va a seguir quedando una indeterminación, pero podemos tratar de buscar una indeterminación en la que sí podamos aplicar L'Hopital. Y por ejemplo, podemos transformar esta indeterminación de la forma 0 sobre 0 en una de la forma infinito sobre infinito. Entonces lo que podemos hacer es intercambiar numerador con denominador, ¿sí?, de la forma correcta, ¿sí? No intercambiarlos directamente, sino transformar esta función para que la exponencial me quede arriba y esa x de alguna forma me quede abajo. ¿Cómo podría ser entonces? Esto es una x a la 1, ¿sí? Entonces si yo quiero intercambiar eso, me va a quedar x cuando x tiende a 0 por derecha. La exponencial, como tiene signo negativo, arriba directamente me va a quedar e a la 1 sobre x. Y en el denominador, si eso es una x a la 1, cuando la paso abajo me queda x a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre x. Entonces ahora voy a tratar de aplicar L'Hopital en este ejercicio. Cuando x tiende a 0 por derecha, la exponencial me va a quedar ahora e a la infinito, ¿sí?, positivo, entonces esto tiende a infinito, y abajo 1 sobre x, cuando x tiende a 0, también tiende a infinito. Entonces podemos aplicar L'Hopital. ¿Y qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Perdón, es la misma exponencial multiplicada por la derivada del argumento. La derivada de e a la 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Sobre la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿a qué llego? Llego a esta expresión en la que puedo simplificar el menos 1 sobre x al cuadrado y me queda que este límite es igual directamente al límite de e a la 1 sobre x. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de e a la 1 sobre x, ¿sí? Ahora no nos queda una indeterminación. Tenemos que si x tiende a 0 por derecha, 1 sobre x tiende a más infinito y e a la más infinito también tiende a más infinito. Entonces, ¿qué obtuvimos? Partimos de este límite. Vimos que si bien nos quedaba algo de la forma 0 sobre 0, cuando aplicábamos L'Hopital solo empeoraba la situación. Entonces reescribimos, ¿sí?, esta función. Entonces lo que usamos principalmente es que x sobre e a la menos 1 sobre x se puede escribir como e a la 1 sobre x sobre
1 sobre x. Entonces, en vez de calcular este límite con L'Hopital, calculamos este límite por L'Hopital. Aplicamos L'Hopital una sola vez, simplificamos y obtuvimos que el límite del ejercicio 74 es infinito. Pasamos entonces al ejercicio 79. En el ejercicio 79 tenemos una extensión continua. Determine un valor de x que hace que la función f en x igual, está dado todo, sea continua en el valor en x igual 0. En realidad acá lo que hay que hacer es, dice determine un valor de x, pero en realidad lo que hay que determinar es c, ¿sí? Necesitamos saber cuál es el valor de c para que la función sea continua en x igual 0. Entonces, ¿qué necesitamos para que una función sea continua? ¿Sí? Nosotros tenemos f en x es igual a 9x menos 3 seno de 3x sobre 5x al cubo si x es distinto de 0 y c si x es igual a 0. Si nosotros queremos que la función f sea continua en x igual 0, necesitamos que f en 0 sea igual al límite cuando x tiende a 0 de f en x. Entonces, f en 0 sabemos que es igual a c. Lo que nos queda calcular es quién es este límite e igualarlo a c. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de f en x. ¿Quién es? Es el límite cuando x tiende a 0. Si x es distinto de 0, sabemos que la función está definida de esta forma. Entonces, como estamos tomando el límite, nos importa el valor que toma la función alrededor de 0. Entonces, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 9x menos 3 seno de 3x sobre 5x al cubo. Si queremos ver cuánto nos da esto, tenemos el límite cuando x tiende a 0, acá nos queda 0, el seno de 0 es 0 y acá nos queda 0. Entonces tenemos algo de la forma 0 sobre 0. Vamos a aplicar L'Hopital. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 de 9x, la derivada es 9, menos 3, la derivada del seno de 3x es coseno de 3x por la derivada del argumento, que es otro 3, sobre la derivada de 5x al cubo, que es 3 por 5, 15x al cuadrado. Si miramos ahora, tenemos de nuevo, cuando x tiende a 0, tengo 9 menos el coseno de 0 es 1, entonces me queda 9 menos 9, el numerador tiende a 0 y esto también tiende a 0, entonces vamos a volver a aplicar L'Hopital, ¿sí? Porque tenemos algo de la forma 0 sobre 0. Entonces esto me queda límite cuando x tiende a 0, en el numerador el 9 se nos va y nos queda menos 9 coseno de 3 por x, la derivada del coseno es menos seno de 3 por x multiplicado por el 3. Entonces me queda 3 por 3, 9 por 3, 27 en el numerador sobre 30x. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si analizamos cuando x tiende a 0, el seno de 0 es 0 y acá abajo me da 0 también. Entonces nuevamente tenemos que aplicar L'Hopital. Es algo de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de 3x, que es coseno de 3x por 3. Entonces nos queda 27 por 3, que es 81 sobre 30. Y ahora sí, si queremos tomar el límite, el coseno de 0 es 0. Es 1, perdón. Entonces tenemos que este resultado es 81 sobre 30. Como calculamos
quién es el límite para f en x tendiendo a 0 y nos dio 81 sobre 30, entonces lo que quiere decir es que c tiene que ser igual a 81 sobre 30 para que la función sea continua. Con esto concluye este ejercicio. Pasamos ahora al penúltimo ejercicio que vamos a resolver de la sección, que es el ejercicio 81. En este ejercicio tenemos una función que es una raíz, que incluye una raíz. La función es x menos la raíz de x al cuadrado más x. Lo que me dice es que esta indeterminación es de la forma infinito menos infinito. ¿Por qué? Porque tenemos x que tiende a infinito, esto que tiende a infinito y menos esto que también tiende a infinito. Entonces, el enunciado me dice, estime el valor del límite graficando primero la función en un intervalo convenientemente grande de valores de x. Pueden usar una aplicación gráfica para ello. Lo que vamos a hacer ahora es la parte B. Dice, ahora confirme su estimación determinando el límite con la regla de L'Hopital. Como primer paso, multiplique f por la fracción y nos está diciendo que multiplicamos y dividimos por el conjugado y simplificar el nuevo numerador. Entonces, lo que tenemos es algo de la forma de infinito menos infinito. Lo que vamos a hacer, no lo podemos resolver así. Tampoco podemos aplicar L'Hopital a la indeterminación infinito menos infinito, pero lo que podemos hacer es tratar de salvar esta indeterminación multiplicando y dividiendo por el conjugado y a partir de ahí ver si nos queda algo en lo que le podemos aplicar L'Hopital o simplemente resolverlo. Entonces esto nos va a quedar, vamos a hacer aparte, x menos la raíz de x cuadrado más x por un lado, x más la raíz de x cuadrado más x dividido lo mismo. X más la raíz de x cuadrado más x. Esto que nos queda en el numerador nos va a quedar x al cuadrado menos la raíz de x cuadrado más x al cuadrado sobre x más la raíz de x cuadrado más x. ¿Qué es lo que va a pasar? La raíz se va a ir con esa potencia cuadrática y nos queda x cuadrado menos x. Voy a cancelar los x cuadrados y esto me va a quedar directamente menos x sobre x más la raíz de x cuadrado más x. Entonces, ahora, en este caso, ya nos queda algo como un cociente, ¿sí? Algo que tiende a menos infinito sobre algo que tiende a infinito. Ahora sí vamos a poder aplicar L'Hopital. Entonces tenemos que este límite es igual al límite cuando x tiende a infinito de menos x sobre x más la raíz de x cuadrado más x. Esto es de la forma, como dijimos, menos infinito sobre infinito. Entonces vamos a aplicar L'Hopital. Nos queda límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre 1 más. Y ahora, para derivar x cuadrado más x elevado a la 1 medio, baja la 1 medio, me queda x cuadrado más x a la menos 1 medio por la derivada del argumento que es 2x más 1, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos quedó igual esto? Vamos a seguir acá abajo. Tenemos que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de, en el numerador, menos 1 y en el denominador tenemos 1 más 2x más 1 sobre el 2 de la 1 medio por la raíz de x al cuadrado más x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría saber?
En el numerador tenemos un menos 1, acá tenemos un 1, necesitaríamos saber cuál es el límite cuando x tiende a infinito de esto, ¿sí? En principio tendríamos en el numerador algo que tiende a infinito y en el denominador algo que tiende a infinito también. Podríamos aplicar L'Hopital ahí adentro, si resolvemos ese límite aparte, pero como tenemos la raíz, eso de nuevo nos va a llevar a algo bastante cíclico. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a resolver ese límite aparte. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 sobre 2 por la raíz de x al cuadrado más x, ¿sí? Este 2 lo podemos sacar afuera y lo vamos a escribir como 1/2 por el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 sobre la raíz de x al cuadrado más x. Ahora, ¿qué estrategia podemos usar? Como tenemos una raíz, lo que podemos pensar es en el numerador dentro de una raíz. Entonces podemos pensar en elevar al cuadrado y aplicar la raíz. ¿Para qué podemos hacer eso? Para tener el límite cuando x tiende a infinito, todo dentro de una misma raíz, porque la raíz es distributiva con respecto al cociente, y en el numerador ahora podemos hacer el cuadrado del binomio, nos va a quedar 4x al cuadrado más 2x por 2 por 1, que sería 4x, más 1 al cuadrado, que es 1, sobre x al cuadrado más x. Y ahora este límite sí lo podemos calcular. Como calculamos en el ejercicio en la sección anterior, ¿sí? Podemos tomar límite a el interior de la raíz, al argumento de esta raíz, y vemos que como el numerador es de grado 2 con coeficiente principal 4 y como el denominador también es de grado 2 con coeficiente principal 1, sabemos que este límite tiende a 4 sobre 1, ¿sí? Dentro de la raíz. Entonces cuando le aplicamos la raíz, ¿sí? La raíz de 4 es 2. Entonces esto nos queda 1, ¿sí? Entonces calculamos que esto tiende a 1 y ahora podemos escribir sí el límite final. El límite cuando x tiende a infinito, esto tiende a menos 1, esto tiende a 1 y esto tiende a 1, entonces nos queda menos 1/2, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos entonces? Partimos del límite que queríamos calcular, ¿sí? Vimos que nos quedaba algo de la forma de infinito menos infinito. Y el libro nos sugería que multipliquemos y dividamos por el conjugado, ¿sí? ¿Por qué multiplico y divido por lo mismo? Como ya vimos, porque esto es igual a 1, entonces a la función que yo tenía la multipliqué por 1 y no se modificó. Al hacer esto, como nos queda una diferencia de cuadrados, a menos b por a más b, esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, eliminamos la raíz porque la cancelamos con la potencia 2 y simplificamos los x al cuadrado. Entonces en el numerador nos quedó menos x y en el denominador nos quedó esto que ahora tiende a infinito. Entonces ahora sí, si le tomo límite cuando x tiende a infinito a esta nueva función, nos queda algo de la forma menos infinito sobre infinito, a lo que le podemos aplicar L'Hopital, ¿sí? Y obtuvimos esto. Lo reescribimos de esta forma y vimos que nos faltaba el límite de este pedacito del denominador, este término del denominador, y entonces lo reescribimos. Aparte, calculamos ese límite, ¿sí? Calculamos ese límite, nos quedó 1 y fuimos a reemplazar a donde estábamos. Entonces obtuvimos que el límite que estábamos buscando es menos 1/2. Pasamos ahora al último ejercicio que vamos a resolver de esta sección, el ejercicio 88. En este ejercicio nos pide que determinemos f' en 0 para una función f. Entonces, en este caso tenemos f en x igual a e a la menos 1 sobre x al cuadrado, si x es distinto de 0,
y 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Para determinar f', lo primero que podríamos chequear es que exista f'. Para eso, como mínimo, necesitamos que la función sea continua. Entonces, si nosotros queremos ver si f es continua en 0, podemos tomar, sabemos que f en 0 es igual a 0 y queremos ver si es continua, entonces queremos ver si esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Cuando x tiende a 0, 1 sobre x al cuadrado tiende a infinito, con el menos que está delante nos queda e a la menos infinito y esto efectivamente es igual a 0, entonces tenemos que f es continua en x igual 0. ¿Sí? Esto se cumple. Si bien esto no alcanza para que la función sea derivable, ahora vamos a analizar si la función es derivable y si es derivable, cuál es el valor de la derivada. Para eso tenemos dos caminos. Por un lado, creo que es el más directo y el más sencillo, podemos calcular f' en 0 usando la definición de la derivada. Esto es el límite para h tendiendo a 0 de f en 0 más h menos f en 0 sobre h. ¿Sí? Por un lado podemos calcular ese límite, pero también podríamos calcular f' en x tomando la función por tramos y calculando la derivada para x distinto de 0. Y una vez que tenemos esa información, no sabemos qué es lo que pasa para x igual a 0, pero una vez que tenemos la información de la derivada, lo que podemos hacer es tomar límite para la derivada para x tendiendo a 0. Y sabemos que si tomamos límite y ese límite existe, es finito, ese va a ser el valor que tome la derivada en x igual a 0. Eso es lo que vieron en matemática básica. Pero por lo pronto, en cualquiera de las dos opciones, vamos a tener que derivar acá y tomarle el límite, que va a ser exactamente los mismos pasos que vamos a hacer arriba. Así que lo vamos a hacer directamente con la definición, pero quería recordarles que la otra opción también es válida. Entonces, ahora, si quiero tomar este límite cuando h tiende a 0, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar f en 0 más h, que la f está definida de esta forma, entonces nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de e a la menos 1 sobre 0 más h al cuadrado, que sería h al cuadrado, menos f en 0, que vale 0, sobre h. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular ese límite, esta parte ya no la necesito. Y ahora me fijo, si h tiende a 0, esto tiende a 0 y ya vimos que también esto tiende a 0. Entonces tenemos algo de la forma 0 sobre 0 en el que podemos aplicar L'Hopital. Vamos a aplicar L'Hopital, ¿sí? Pero vamos a ver que esta forma no nos va a ayudar. Así no lo vamos a poder resolver muy fácilmente. Tenemos, si vamos a aplicar L'Hopital, esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. La derivada del numerador es e a la menos 1 sobre h al cuadrado por la derivada de menos 1 sobre h al cuadrado. Fíjense que menos 1 sobre h al cuadrado es igual a menos h a la menos 2. Si yo quiero derivar menos h a la menos 2, esto me queda menos 2 por h a la menos 3. Y esto me queda 2 por h a la menos 3 o 2 sobre h a la 3. ¿Sí? Entonces esto me queda 2 por h a la menos 3. Sobre el denominador, que me queda 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá tengo algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a infinito. Entonces, a esto lo podríamos reescribir, pasar el h al cubo abajo, pero ya estamos viendo que en el numerador, cada vez que lo derivemos, me van a seguir apareciendo esos valores
que salen de este término y van a seguir pasando abajo, entonces esto solo va a empeorar. Esta no es una forma aplicando el L'Hopital así como está, en la que vamos a poder resolver este ejercicio. Entonces vamos a hacer lo que hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a tratar de modificar eso de alguna forma, y la forma más sencilla es intercambiar numerador y denominador. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reescribir esto, ¿sí? Y a esto entonces lo vamos a reescribir como el límite cuando h tiende a 0. Esta es una h que si la paso, h que está elevada a la 1, si la paso arriba cambia el exponente y me queda h a la menos 1. Entonces esto va a ser h a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre h, sobre la exponencial ya tiene el exponente negativo, entonces para pasarlo abajo simplemente le cambio el exponente, me queda 1 sobre h al cuadrado. De nuevo, ahora si analizo qué es lo que pasa con esta función, el límite cuando h tiende a 0, esto tiende a infinito, y esto, 1 sobre algo que tiende a 0 por los positivos, tiende a infinito, y el a infinito también tiende a infinito. Entonces vamos a poder aplicar L'Hopital acá, ¿sí? Fíjense que estamos en una cadena de igualdades directamente que sale de la f'. Entonces aplicamos L'Hopital porque teníamos algo de la forma infinito sobre infinito, y esto es el límite cuando h tiende a 0 de la derivada de 1 sobre h, que es 1 sobre h al cuadrado, sobre la derivada de la exponencial, que es e a la 1 sobre h al cuadrado, por la derivada de 1 sobre h al cuadrado, que ahora me va a quedar 1 sobre h al cuadrado es h a la menos 2, entonces bajo el menos 2 y me queda h a la menos 3. Entonces lo que voy a hacer es reescribir esto, ¿sí? Para juntar las h. Esto me queda al límite cuando h tiende a 0. Voy a pasar esto, el h a la menos 3, arriba. Entonces el h a la menos 3 pasa como h a la 3 arriba. Me queda h a la 3 sobre h a la 2 sobre menos 2 e a la 1 sobre h al cuadrado. Entonces simplifico, esto me queda al límite cuando h tiende a 0 de h a la 3 sobre h a la 2 me da h sobre menos 2 e a la 1 sobre h al cuadrado. Entonces ahora analizo qué pasa. Si x tiende a 0, esto tiende a 0, y esto, ya vimos, esto tiende a infinito, y esto tiende a infinito, tiende a infinito. 0 dividido a infinito parece una indeterminación, pero en realidad no es una indeterminación. Eso me da 0. ¿Cómo puedo convencerlos de que eso me da 0? Bueno, podemos reescribir esto de la siguiente forma. Tenemos el límite cuando h tiende a infinito, dejamos el menos 1 medio, tengo el h que estaba en el numerador y el e a la menos 1 sobre h al cuadrado, lo voy a volver a pasar arriba cambiándole el signo al exponente, me queda e a la menos 1 sobre h al cuadrado. Y ahora vamos a ver que esto da 0, porque, perdón, acá tenía que escribir que h tiende a 0. Y acá escribí x y h. Entonces acá era un h tendiendo a 0 de la derivada, h tendiendo a 0. Entonces ahora si analizamos qué es lo que pasa en este límite, tenemos que cuando h tiende a 0, esto me da, esto tiende a 0, y acá 1 sobre algo que tiende a 0 por los positivos tiende a infinito, con el menos de adelante, esto tiende a menos infinito, y e a la menos infinito tiende a 0. Entonces me queda algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0, eso me da 0. ¿Qué obtuvimos entonces? Repasemos un poco. Teníamos que determinar f' en 0 para esta función. Lo primero que hicimos fue chequear que para esta función si era continua en 0, porque si no ya no existía la derivada, no había que calcular nada más. Como vimos que es continuo en 0,
quisimos analizar, bueno, por definición de derivada, cuál es la derivada de la función en cero. Entonces, acá lo escribimos el límite del cociente incremental, nos quedaba este límite, que era de la forma de L'Hopital, pero L'Hopital no lo podía resolver aplicando esa técnica. Entonces reescribimos las funciones y ahora sí tuvimos que aplicar L'Hopital una vez, reescribimos, simplificamos y vimos que nos quedaba algo de la forma 0 sobre infinito, que no es una indeterminación, pero para terminar de convencernos que no es una indeterminación, volvimos a hacer un cambio y pasamos la exponencial que tenía exponente positivo que estaba abajo como exponente negativo que estaba arriba, y ahí pudimos ver que nos quedaba algo de la forma 0 sobre 0, que efectivamente eso me da 0. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos finalmente a que pudimos calcular f' en 0 y me dio 0. Con esto concluye todos los ejercicios, con esto concluye este video de la sección 7.5.